este patriarca. Y vamos entonces a lo que es la impaciencia. La primera razón por la cual, conociendo las promesas de Dios en nuestra vida a través de las Sagradas Escrituras, y aún así cometemos errores y realizamos actos que van en contra de la voluntad divina, es por causa de la impaciencia. Nuestra cultura es una sociedad de lo inmediato. Quiero las cosas rápidas. Y gracias a inventos como la computadora, por ejemplo, el microondas, estamos acostumbrados a los resultados rápidos, a un ritmo acelerado, que no es necesariamente malo, pero debemos evitar buscar siempre la realización inmediata. Eso es lo que nosotros buscamos, rápido todo, las cosas, ahí los quiero ya, sin entonces esperar el tiempo de Dios. Entonces es común ver hermanos que tienen deseos en su corazón, que anhelan ver esos deseos cumplidos, pero no solo quieren que el Señor les conteste, sino que quieren que les contesten de una manera rápida. Quiero la contestación ya. Y hay personas que se desesperan. Si tardan más de un minuto en contestar un mensaje de texto, por ejemplo, ¿cómo será entonces cuando tienen tiempo pidiendo por lo mismo en sus oraciones por mucho tiempo? Y sienten que Dios tarda en contestarles, todo por el afán de un deseo no cumplido. La falta de fe de Sarai hizo que llegara a la conclusión de que no tenía esperanza de tener hijos. Y por eso entonces decide seguir la práctica de su país natal a fin de proporcionar un heredero para la familia. Entonces, cuando vamos a los códigos legales de Mesopotamia, esos autorizaban la práctica por la cual una esposa estéril podía dar una de sus esclavas a su esposo y entonces tener hijos mediante ella. Y esos códigos también determinaban precisamente los hechos de una descendencia con este método. Y pues se necesitaba una reglamentación específicamente en el caso de que una primera esposa tenía hijos después de que la sierva los había tenido. O sea, la primera esposa tenía hijos después de la sierva. Entonces eso era una reglamentación especial. Había algo regido en las leyes para eso. O cuando una sierva se volvía altanera después de haber sido honrada al dar a luz a un heredero, toda esta información aparece allí en el código que se sacó, que se llama el código Hammurabi. Entonces la hermana Elena White, cuando vamos a sus comentarios, precisamente en el libro Patriarcas y Profetas, allí habla ella bastante y habla sobre Abraham. Dice que Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Y también dijo que esto fue lo que llevó a Sarai a sugerir como el plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino de una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. Patriarcas y Profetas, página 142. Cuando anhelamos algo con todo nuestro corazón y no es concedido en el momento de nosotros, cuando nosotros lo esperamos, entonces nosotros tendemos a hacer las cosas a nuestra manera. Entonces la fe de Abraham y Sarai, que había permanecido inmutable, estaba así durante 10 años esta fe, en este momento disminuye. Entonces el pecado se puede tratar de explicar con una impaciencia por la demora en la llegada de un heredero.
Y Abraham no comprendía que la demora tenía origen divino para probar su fe y desarrollar su carácter. Debemos pensar en esta situación en nuestras vidas. Si Dios aún no nos ha contestado, posiblemente sea porque aún no estamos listos. No estamos listos para recibir la respuesta. O porque Dios quiere probar nuestra fe al hacernos esperar allí. Si nuestra fe desfallece al pasar el tiempo, entonces estamos dando evidencia de que de que no estamos realmente preparados para su bendición. Queremos todo de forma inmediata. Nos hemos acostumbrado al mundo moderno de manera que todas las personas corren como tal. Nunca tienen tiempo, odian esperar o si tienen que hacer fila, detestan. Entonces, cuando las cosas no son de forma inmediata y creen incluso que su tiempo es más valioso que los demás. Y en medio de tanto afán, Dios nos dice, no es tu tiempo, es mi tiempo. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Sarai anhelaba un hijo. Porque según la costumbre de su época, una mujer tenía el deber de darle hijos a su esposo, a como diera lugar. Y esto también fue descubierto en las tablillas de Nuzi. Así que tengamos en cuenta que poca confianza puede llevarnos a tratar de cumplir el deseo de nuestro corazón por nosotros mismos en vez de esperar en Dios. Y esto fue exactamente lo que sucedió a Sarai. Con frecuencia es lo que nos sucede a nosotros. No dejamos que Dios actúe. Dejamos que la impaciencia haga una intervención erróneamente en el plan de Dios. Y de ahí pasamos entonces a tener un pensamiento equivocado. Y esa es la segunda causa de errores. Tener un pensamiento equivocado, de decidir mal. Porque en ocasiones nosotros creemos que hacemos lo correcto, pero nada más alejado de la realidad. Solo estamos arruinando todo pensando apresuradamente, sin meditar, sin medir nuestras decisiones con Dios. Y cuando prestamos oídos a la sugestión de Sarai, Abraham creó para sí mismo dificultades de consecuencias muy graves que no solo acarrearon problemas para sí mismo y para su familia, sino que al intervenir en el plan de Dios produjo consecuencias que aún vivimos. Aparte de que le sobrevivieron angustia, tuvo problemas domésticos, dolores, también creó un odio entre los futuros descendientes de ambas esposas. Y en la actualidad, cuán amargamente han luchado por la posesión de la Tierra Santa los modernos representantes de Sarai, los descendientes de Agar, los judíos y los árabes, tanto que han permanecido en guerra durante muchísimo tiempo con una cantidad incontable de víctimas, algo que no iba a ocurrir de no ser porque Abraham desobedeció a Dios al seguir sus propios planes. Pero recordemos que la decisión de Sarai no era para nada extraña en la época en que ellos vivían. Sara le pide a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Y este procedimiento pues era legal allí. Y Sarai pues creía que era infértil porque Dios había cerrado su vientre. Y ella entonces comenzó a cuestionar si las promesas de Dios hechas a Abraham la incluían a ella
ella creía entonces que la había dejado fuera de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces esto fue la causa que la lleva a tener estos pensamientos y a tomar esa decisión. Entonces la esterilidad era considerada para ese tiempo entre los hebreos como un deshonor, mientras que la fecundidad era considerada como una señal especial del favor divino, al igual que muchas personas que nacen con dificultades físicas, pues Saraí creía, ¿verdad?, que amaba, que no la amaba a Dios, ¿verdad? Y pues que estaba Dios castigándola por algo y por eso no podía tener hijos. Entonces Saraí estaba equivocada, porque la promesa sí la estaba incluyendo a ella, pero su pensamiento equivocado la incapacitó y pues la hizo adelantarse a Dios. Esa impaciencia la llevó a tomar una conspiración que tendría unas consecuencias catastróficas y provocaría un dolor insoportable y problemas para todos prácticamente en esa nación. Así que Saraí, al no comprender el plan de Dios, trazó su propio plan basado en las leyes de los hombres y no en las leyes de Dios. Elena White también confirma pues realmente este pensamiento cuando ella escribió: el casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras en patriarcas y profetas. Si nuestras acciones, por mejor intenciones que estén, ¿verdad?, pues si no están de acuerdo a la voluntad de Dios y a su ley, entonces sin importar lo que deseamos, podemos quizás tratar de ayudar a Dios o desear ayudar a Dios. Lo que estamos haciendo realmente cuando tratamos de ayudar es un error. En una ocasión conocí un hermano que daba estudios bíblicos. Y él pues me estaba diciendo mentiras, le gustaba causar mucho miedo, ¿verdad? Asustar a las personas, infundirle ese terror, porque según él, si se bautizaban más rápido, pues era una manera mal, ¿verdad?, de cometer esta decisión y pues era un poquito difícil trabajar con el hermano. Entonces les hablaba a las personas ¿verdad?, para que se bautizaran o no se bautizaran. A veces lo que hacía era más que se alejaban la gente de la iglesia por esta intervención de él, pero le hablaba hasta del chip en la mano. Y muchísimas otras doctrinas más que sabemos que no son bíblicas, y nosotros sabemos mediante el estudio de la Biblia que la marca de la bestia no es ningún microchip. O sea, sabemos que cuando estudiamos más a profundidad ese tema, el sello de Dios es tener la fe de Jesús y obedecer su ley. Entonces este hermano creyó que le funcionaba el método, pero realmente estaba rechazando la ley de Dios al decir mentiras, ¿verdad? Y no le importaba prácticamente las consecuencias, por más buenas que sean sus intenciones en el corazón. Entonces algunas personas pues se bautizaban, sí, pero al rato se les pasaba el susto o se daban cuenta de que les mintieron, y en lugar de abrazar a Dios y a una doctrina sana, cerraban entonces más su corazón al Espíritu Santo. Así que sigamos el plan de Dios, seamos fieles a sus mandamientos para que así su obra se cumpla en nuestras vidas y también pues la de nuestros seres amados. La experiencia me ha enseñado que ningún hermano que ha intentado hacer las cosas así a su manera, en lugar de seguir el modelo de Cristo, lamentablemente no dura mucho ese hermanito en la iglesia. Entonces vamos al tercer punto de seguir un consejo mundal o carnal, ¿verdad?
Y por alguna razón me recuerda la fábula de la zorra con el rabo cortado. Y vamos entonces a entrar a esta tercera causa de seguir el consejo carnal mundano. Cuando pienso eso, me acuerdo de esta fábula. Para algunos conocidas y para otros es la primera vez que la van a escuchar, ¿verdad? Y se trata acerca de una zorra a la cual un cepo le había cortado la cola. Entonces estaba tan avergonzada que consideraba su vida horrorosa. Era una vida humillante la que llevaba. Por lo cual entonces decide la zorra que la solución sería entonces aconsejar también a las demás hermanas a cortarse también la cola, para así entonces disimular con la igualdad general su defecto personal. Entonces reúne a todas sus compañeras, diciéndoles que la cola no solo era un feo agregado, sino que además era una carga. Eso no tenía razón de estar allí. Pero una de ellas fue inteligente y tomó la palabra y dijo: oye, hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad este consejo? Y es que algunos dan consejos no necesariamente por hacer un bien. Está más que claro que el consejo carnal de Sarai a su esposo le trajo mucho dolor, casi de forma inmediata. Cuando vamos al don profético, Elena White menciona que Agar, la sierva que la misma Sarai había dado a su esposo, halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él, se llenó de orgullo y jactancia y trató a su ama con menosprecio. Los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz. Así que un consejo o sugerencia carnal y mundana puede llevarnos a la impaciencia y adelantarnos a actuar antes de tiempo, al adoptar algún método mundano carnal ideado por los incrédulos en vez de esperar en Dios. Entonces Sarai recurre a una de las prácticas más comunes de aquella época por las tablillas de Nuzi. Se sabe que la poligamia era permitida, ¿verdad? En ese tiempo. Y se permitía por la alta mortalidad infantil y por la escasez de marido debido a la guerra. Después, Dios prohibió esta práctica, como lo vemos en Levíticos capítulo 18, el verso 18. Pero la poligamia fue un mal que se arraigó durante largos siglos y era una práctica muy común en los habitantes de Canaán. El método ideado humanamente de Sarai no era el mejor. Su plan mundano y carnal, bajo ningún concepto, podía cumplir la voluntad y promesa hecha por Dios de enviar la simiente prometida y de salvar al mundo. Su consejo no solo trajo consecuencias a su marido, también a ella misma, ya que tenía que sufrir humillaciones de la mujer, de ella misma. Ella misma fue la que invitó a involucrarse a aquella mujer con su marido, y el embarazo de la otra entonces cambia las relaciones familiares. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Los dos muchachos llegaron a ser padres de dos naciones que siguen en conflicto hasta el día de hoy. Tanto Abraham como Sara
Desconfiaron del poder de Dios. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Esto no significa que nadie pueda aconsejarte o que tú no puedas aconsejar a otra persona. Significa que todo consejo cristiano debe estar en orden con las Sagradas Escrituras. Siempre que Jesús aconsejaba, usaba un escrito está. Porque nuestro primer consejero siempre debe ser Dios a través de su santa palabra. Así que hemos estudiado entonces que las tres causas que pueden llevarnos a tomar las peores decisiones son la impaciencia, tener un pensamiento equivocado, seguir un consejo carnal, mundano. La impaciencia conlleva al desmoronamiento de la fe. Abraham llevaba mucho tiempo andando con el Señor, aproximadamente